desde Italia, exclusivo, madre del beato Carlo Acutis, cuenta que habló con la joven costarricense sobre la cual su hijo obró el milagro que lo hará santo. Desde Costa Rica, ex embajador del país ante la Santa Sede destaca similitudes en el paso a los altares de San Juan Pablo II y el beato Carlo Acutis, que obraron milagros en mujeres costarricenses. Guerra en Tierra Santa. El enfrentamiento entre Israel y Hamas podría durar hasta 6 meses más, afirma analista. Dice que ambos bandos manipulan la información según lo más útil para ellos. En Perú aumentan los evangélicos y agnósticos en el país, según un reciente estudio. El resultado es un llamado a los católicos para que sean de calidad antes que cantidad, destaca especialista. Hoy es la fiesta de Santa Juana de Arco, mística, heroína y mártir adolescente. Le contamos su vida. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Costa Rica, donde es intensa la búsqueda de más información sobre la joven Valeria Valverde, nacida en este país, sobre quien el beato Carlo Acutis obró un milagro que lo llevará a la canonización. Veamos lo que nuestra corresponsal Anastasia Telles encontró. En esta pequeña nación de 51.100 kilómetros cuadrados existen más de 50 mujeres con el nombre de Valeria Valverde. Ni el Vaticano ni la Iglesia Católica de Costa Rica revelan información, manteniendo en absoluto silencio cualquier indicio que permita dar con el paradero de esta joven de 22 años que emigró a Italia, según la prensa, en el 2018 para estudiar. En Florencia, Italia, Valeria Valverde sobrevivió a una hemorragia cerebral por un accidente al caer de su bicicleta en 2022, pero ya no existen redes. Algún día reaparecerá en el ciberespacio cuando haya calmado el temporal de la atención a su alrededor. El ex embajador de Costa Rica en el Vaticano, Fernando Sánchez, conoce lo que una persona bendecida por un milagro experimenta ante el asedio de la prensa. En 2014, el por entonces diplomático tuvo que tramitar cientos de pedidos de la prensa ávida por entrevistar a la costarricense Floribeth Mora, curada de un aneurisma cerebral por un milagro del entonces beato Juan Pablo II. Me tocó presenciar de primera mano todo el movimiento mediático que generó doña Floribeth Mora y su familia cuando llegaron a Roma y previo a llegar a Roma, cuando fue canonizado San Juan Pablo II. Y recuerdo, como hoy, la Embajada de Costa Rica gestionando 450 entrevistas de medios de todo el mundo para con ella. Fue una verdadera locura, más toda, en algún momento puedo decirlo, casi persecución mediática, probablemente con buenas intenciones, pero que se volvió muy, muy complicado para ella. Un momento tan fuerte, personas no acostumbradas a los medios de comunicación. Por esa razón y probablemente por otras más, me da la impresión que en esta ocasión la familia y la persona, la joven que ha recibido este milagro y su familia, me tiendo a pensar también, quizás pidiendo también un poco de prudencia por parte de la Santa Sede, esta es mi interpretación, han preferido tener un perfil bajo, guardarse este momento íntimo para ellos, no tener tanta exposición mediática. El exdiplomático encuentra otras similitudes entre los milagros a costarricenses obrados por los beatos Juan Pablo II y Carlo Acutis que los llevaron a su canonización. San Juan Pablo II fue llevado a los altares por un milagro a una costarricense, como en el caso de Carlo Acutis. También a una mujer, como en el caso de Carlo Acutis. También por un problema, en este caso no fue craneal, sino cerebral, pero un problema en la cabeza. El ex embajador de Costa Rica ante el Vaticano también identifica la presencia de la patrona del país, Nuestra Señora de los Ángeles, en medio de la canonización de San Juan Pablo II y dentro de poco, Carlo Acutis. Y en ambos casos, interesante, en el marco de una festividad de nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles. En el caso de San Juan Pablo II, él es canonizado un día después de que es entronizada la Virgen de los Ángeles en la Santa Sede, propiamente en la parroquia pontificia de Santana. Ahí está la imagen, una réplica de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Así que nunca ha habido más costarricenses en un evento en la Santa Sede que en aquel momento cuando tuve la bendición de ser embajador de Costa Rica ante la Santa Sede y lo recibimos a todos para los dos eventos.
Y hoy nos llega la noticia de la canonización de Carlo Acutis por el milagro de una costarricense, justo cuando celebramos, en el año en que celebramos los 200 años del decreto legislativo que genera el patronazgo de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica. Carlo Acutis y San Juan Pablo II fueron apasionados difusores del Evangelio a través de los medios de comunicación. El joven Acutis con la informática, San Juan Pablo con la televisión. Aún no hay fecha para la ceremonia de canonización de Carlo Acutis. Lo que sí es seguro es que la costarricense Valeria Valverde estará entre los seguidores que esperan con ansias ese momento. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Nos vamos a Italia para conversar con Antonia Salzano, madre del futuro santo Carlo Acutis, el joven italiano que con tan solo 15 años llegará pronto a los altares. Señora Antonia Salzano, es un gusto tenerla como siempre en EWTN Noticias. Coméntenos, ¿cómo interpreta que haya sido una joven la que logra sanarse por intercesión de su hijo Carlo? Sí. Sí, buenos días a todos. Sí, esto es el milagro que se pasó, una joven que está estudiando en Italia, que tenía un accidente de bicicleta muy grave, que estaba entre las muertes y la vida, que tenía serios problemas, que podía estar completamente con un handicap muy grave, totalmente grave. E non stavano speranzas, e allora la madre, che si trovava afortunadamente in Italia perché era venuta a visitare sua hija, desesperada, decidió de prender el tren, de ir a Asís a rezar enfrente de Carlo, de mi hijo Carlo, y todo el día estaba a implorar a Carlo de interceder. Y allora, después, cuando él regresó, porque esta chica era en Florencia, la hija empezó a ver signos vitales. Esto es un milagro porque por los médicos era como muerta. Así es. Y señora Salzano, ¿usted ha podido hablar con ella, con la joven? Sí, absolutamente, es una chica muy hermosa, anche muy simpática, muy dulce, como se dice, de corazón, muy generosa, muy afectuosa, una chica verdaderamente especial. Yo digo que siempre Carlo tiene buen gusto porque es una chica muy hermosa. La madre también insomma, vamos a esperar cuando está la fecha de la canonización. En esta ocasión sería posible más hablar, porque ahorita no es posible, porque el dicastero de las causas de los santos no permite de hacer entrevista, de hacer antes de que está la ceremonia en el Vaticano. Así es. ¿Y cómo usted ha recibido la noticia de la canonización de su hijo Carlo? Ma tengo que decir que yo era muy segura porque teníamos cada día informe de posible, con documentación de posibles milagros, posibles curaciones, verdaderamente cada día, más o menos un milagro de todo el mundo, curaciones, conversión, gracias también material de gente que no tiene trabajo, o que tiene que hacer exámenes, que tiene miedo, muchísimas gracias, sobre todo de curación y conversión. Y ahora yo veo verdaderamente la gracia de Dios a través de mi hijo Carlo, que pasa con toda esta gracia, todos estos milagros. Soy verdaderamente espectadora de una maravilla que Dios cumple a través de mi hijo. Así es, y nosotros como seguidores de Carlo también estamos muy contentos por esta noticia. Hay un nuevo libro sobre el futuro santo, esta vez escrito por usted, que se titula Mi hijo Carlo, Carlo Acutis a través de los ojos de su madre. Cuéntenos sobre la relación especial de Carlo con la Virgen de Fátima y los pastorcitos videntes.
Y ahora es muy importante la devoción a la Virgen María. Sobre todo, Carlo tenía un rapporto especial con Fátima. Y usted decía, Carlos, que Fátima es una catequesis a 360 de grados, porque tiene todos, la Santísima Trinidad, los dogmas de los sacramentos, la existencia de los ángeles, el infierno, el paraíso, el purgatorio, todo es concentrado en esta aparición. Y Carlos tenía un rapporto especial con los pastoriños porque recibió dos mensajes muy importantes. Uno desde la parte de Giacinta, que Carlo dice que tuve una aparición, yo non so cosa era, ma como una visión, ¿no? De Giacinta que ella dice, non está palabras humanas por describir el horror del infierno. Y Carlo verdaderamente utilizaba la aparición de Fátima también, que ha hecho reconocida por la iglesia, que es una aparición muy, muy especial por catequizar. Y ahora tenemos verdaderamente que comprender que todo aquello, como decía Carlos, que hacemos en este mundo, esta vida, es por la eternidad. Y un gran ejemplo de santidad ahora que tenemos a Carlo Acutis. Señora Antonia Salzano, gracias por la entrevista y estamos expectantes por la próxima canonización. Gracias, muchas gracias. La guerra en Tierra Santa sigue su lamentable curso. Para estar al día sobre lo que está sucediendo específicamente sobre el terreno, estamos con Alberto Fernández, vicepresidente del Instituto de Investigación de Oriente Medio. Señor Fernández, bienvenido al programa. Muchas gracias. Por favor, pónganos al día sobre el conflicto. Bueno, el conflicto lamentablemente continúa y se intensifica con el avance muy esperado de las fuerzas de Israel en lo que es la zona más caliente, o sea, la parte, el refugio de las últimas unidades de Hamas, esa zona de Rafah. Parece que hubo, gracias a Dios, que la mayoría de la población ha huido a otra zona desmilitarizada, bastante cercana, pero todavía es una guerra entre los escombros, una guerra urbana con bajas de ambas partes y de civiles también, lamentablemente. El primer ministro Netanyahu ha pedido disculpas por un ataque que ha afectado a personas en un campo de refugiados. ¿Podría decirnos algo al respecto? Sí, parece que los datos todavía no están completamente claros, pero hubo un bombardeo preciso israelita enfocando en unos oficiales, altos oficiales de Hamas. Y parece que no se sabe si hubieron, si habían municiones o cohetes o arcos, algo cercano, y que hubieron bajas civiles. Lo que está ocurriendo es cuando ocurren estas cosas, hay, claro, el manipuleo de ambos lados. Hay ambos lados exageran o mienten o tratan de poner claro el punto de vista que es más útil para ellos en lo que es una gran parte de la guerra, que es la guerra propagandística. ¿Podría, por favor, decirnos algo de las acciones de la Corte Internacional con respecto a los líderes de Hamas y también al primer ministro israelí? Bueno, lo de la Corte, claro, ha sido un tema muy, muy caliente, muy controversial. Hay quejas que esto es, claro, algo político que se hace y que la realidad no es como lo ha puesto la Corte. Es una Corte que ha sido, claro, como ustedes saben, durante los años sujeto de mucha crítica. Yo viví años en África como diplomático a Estados Unidos y los africanos criticaban la Corte mucho de la politización de la Corte. Y entonces, claro, los israelitas están en contra de lo que se ha hecho y dicen que, claro, ellos no han
no hay ningún genocidio, y eso es claro propaganda, ¿verdad? Es exageración y manipuleo de la realidad. Pero hay dos cortes, ¿verdad? Hay la Corte Internacional, la Corte Criminal Internacional, y hay la otra corte, que es la Corte de Justicia Internacional, que es parte de la ONU, que también ha llamado a que se pare la guerra o que Israel pare, pero esa corte no tiene ningún poder jurídico. Es la misma corte que dijo el año pasado que el gobierno de Azerbaiyán, que expulsó 100,000 cristianos, tenía que aceptarlos, que debían volver. Fue ignorado completamente por ese país porque es una corte que no tiene ningún poder jurídico. La otra corte es un asunto más complicado, aunque Israel, como Estados Unidos, como otros países, no es país miembro de la corte. Interesante. Esta incursión en Rafah, el primer ministro israelí, ¿tiene algún tipo de calendario, algún tipo de plazo para esta ofensiva militar? Eso es una muy buena pregunta. Lo último que hemos oído de la parte del gobierno de Israel es importantísimo, que es hoy o ayer, que es el asesor de seguridad nacional del primer ministro Netanyahu, dijo que la guerra todavía va a durar meses, quizás 6 meses más. Entonces imagínense, ¿verdad? Va a ser un tema caliente hasta el otoño, con todo lo que hemos hablado, con todos los asuntos controvertidos, con el manipuleo político, el manipuleo de propaganda, el juego de países, como hemos visto España, el juego, el asunto en las elecciones de Estados Unidos. Va a ser un tema caliente no solamente dentro de la Tierra Santa, sino mundialmente también. Señor Alberto Fernández, vicepresidente del Instituto de Investigación de Oriente Medio, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver. En Perú aumentan los evangélicos diagnósticos en el país. Según un reciente estudio, los resultados son un llamado a los católicos para que sean de calidad antes que cantidad, destaca especialista. Hoy es la fiesta de Santa Juana de Arco, mística, heroína y mártir adolescente. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos en el Perú revela la conformación religiosa del país y también el aumento de aquellos que no se consideran miembros de ninguna denominación. Comencé al respecto con el economista Dante Urbina. Un reciente estudio publicado en el Perú arroja que el 64% de los peruanos se consideran católicos, mientras que un 22% se confiesan protestantes y hay un 12%, aparentemente una minoría en crecimiento, de personas que no confiesan ninguna religión, y esto particularmente en las edades, digamos, más jóvenes, adolescentes o en los 20. Para tener una perspectiva más informada sobre estos fenómenos, estamos con Dante Urbina. Él es un economista peruano y también muy atento a la realidad social y religiosa del Perú. Dante, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer, aunque sea un breve análisis, para echar luz sobre esta temática. Dante, ¿qué conclusiones o qué ideas nos permiten interpretar esta información? Esto debe ser un llamado para nosotros los católicos, que aunque seamos un menor porcentaje, aunque eventualmente podamos llegar a ser de nuevo 12, como decía el Papa San Juan Pablo II, seamos católicos de mejor calidad. Si hay alguna reducción en la cantidad, nosotros tenemos que trabajar en la calidad. Y esa mejor calidad de católicos eventualmente también tendrá su respectivo efecto multiplicador. Ese sería un aspecto que quisiera notar. Lo otro, por el lado del crecimiento del protestantismo, según el reporte que ha hecho Infobae respecto de este estudio, se indica lo siguiente, ¿no? El 22% de los encuestados se reconoce bajo el credo evangélico, proporción que asciende al 27% en zonas rurales. Luego agrega,
La distribución geográfica de las creencias pone en evidencia la diversidad religiosa y cómo ésta se ve influenciada por factores demográficos y de ubicación. Los residentes rurales muestran una preferencia mayor por el evangelismo, lo que sugiere patrones culturales y sociales distintos en comparación con las áreas urbanas. Fin de cita. Entonces, es interesante notar que el mayor crecimiento del evangelicalismo se ha dado en zonas rurales. Ahí ha sido más fuerte. Entonces, de nuevo voy al asunto de la cualidad. Habría que preguntarse cuáles son los factores sociológicos o cuáles son los patrones detrás de ese crecimiento. Y yo creo que ese es un tema adicional para el estudio y la reflexión sociológica. Hay que entender que a veces también este tipo de trabajo que se está haciendo en las zonas rurales justamente cuenta con la falta de clero y también con el hecho de que aparentemente un tipo de proselitismo más agresivo se realiza ahí justamente donde hay poca atención por parte de los medios o de la sociedad. Efectivamente, ¿no? Al mismo tiempo hay que notar que en el evangelicalismo hay una diversidad, o en el protestantismo, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que aquí se captura detrás de ese 22% puede incluir a personas de confesión bautista, reformada, presbiterianos, luteranos, que son las, digamos, denominaciones tradicionales históricas del protestantismo, pero habría que preguntarse en qué medida tienen participación respecto a ese 22%. Y cuando uno va al detalle, esas denominaciones protestantes de más tradición histórica, de más tradición teológica, que por supuesto como católicos discreparemos de su teología, pero hay que entender que son como las que tienen más peso histórico y teológico, son bastante menos en la proporción de protestantismo en el Perú. Aquí yo dejaría un poquito aparcado el análisis sociológico y entraría el análisis teológico. Jesucristo, en Juan 17:21, dijo: Padre, te ruego que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, nótese cómo el mismísimo Jesús está diciendo que la unidad de la confesión de fe cristiana, porque la unidad entre el Padre y el Hijo no es que tienen distintas creencias, donde uno cree que la salvación se puede perder y otro que no se puede perder, donde uno cree en el bautismo de niños como los luteranos y otros no creen en el bautismo de niños como los pentecostales. No. La unidad del Padre y el Hijo es una unidad de creencias o de verdad, de conocimiento de verdad de las cosas, para decirlo con más propiedad. Entonces, Cristo dice que todos sean uno, que todos los cristianos sean uno, para que el mundo crea. ¿Cuál es la implicancia de esa palabra de Cristo? Lo inverso, que si no son uno, la increencia, la incredulidad va a comenzar a avanzar. Y estadísticamente eso es lo que estamos viendo. Dante Urbina, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Hoy celebramos a Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, campesina, heroína y mística francesa del siglo XV. Sobre la vida de la santa desde Argentina nos cuenta la hermana Natalia Bernal, misionera laica de Nuestra Señora del Encuentro con Dios y promotora del apostolado para las jóvenes llamado Explosión de Pureza, que tiene a Santa Juana de Arco como ejemplo a seguir. Escuchemos. Bueno, Santa Juana de Arco es una santa muy joven, santa francesa del medioevo, que a los 13 años, desde los 13 años, sintió la llamada de Dios a través del arcángel San Miguel, que la invitaba a una misión política, una misión también a nivel espiritual, de liberar al pueblo francés de los ingleses que habían invadido Francia en la Guerra de los 100 años. Y aunque era una niña campesina de padres muy piadosos, pero era una niña que no sabía leer ni escribir, poco a poco fue respondiendo a esta llamada de Dios y a los 17 años emprende esa misión política que Dios le ha encomendado de liberar a Francia y empieza, digamos, su vida pública, que es muy cortita, que dura un año, prácticamente hasta los 18 años. A los 18 años cae prisionera de los borgoñones, que eran los aliados de los ingleses en Francia, y luego ellos la venden, por decirlo así, a los ingleses, y empieza un proceso de condenación de Juana, que está urdido por personajes políticos y religiosos, en el que terminan por condenarla a muerte como hereje y bruja, la queman viva un 30 de mayo como hoy. Pero luego la Iglesia, a través de la historia y de recorriendo y estudiando los procesos
de condenación de Juana, pues descubre que no es una hereje, no es una bruja, sino que era una mujer inspirada por Dios, movida por Dios, y que luego pues es proclamada santa de la Iglesia Católica. Las virtudes que más destacan en esta gran santa, que murió a los 19 años, son primero la pureza. De hecho, ella se denominaba a sí misma como la pucel, la doncella, la virgen, y a los 13 años, cuando ella escucha la voz del arcángel San Miguel, que la invita como a esta misión política de liberar a su pueblo de los ingleses, y la invita también a una vida de oración más intensa, ella decide hacer un voto de virginidad a Dios. Y en todos los procesos de condena y de rehabilitación, diríamos, de nulidad de la condena de Santa Juana de Arco, lo que brilla en los testimonios que dan de ella es que era una mujer que inspiraba muchísima pureza, incluso en medio de los soldados, porque ella tenía que combatir con ellos, estar con ellos, y era la única mujer y era la generala, por decirlo así, del ejército en ese momento. Nunca inspiraba un mal pensamiento, siempre los que la miraban, compartían con ella, se llevaban un gran respeto, una gran admiración por su pureza, una pureza virginal que no solo la protegía a ella, sino que lograba irradiar a los demás. Luego también una fe muy viva y una adhesión muy grande a Jesucristo y a la Iglesia. Santa Juana de Arco murió pronunciando el nombre de Jesús, pues que también en nuestras luchas cotidianas, en nuestros combates, invoquemos siempre el nombre de Jesús y María para poder vencer. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.